Ave María Purísima, Sagrado Corazón de Jesús. La Cuaresma, este tiempo litúrgico que estamos transitando, camino hacia la Pascua, está simbolizado en la Escritura por esos 40 años que pasa el pueblo de Israel camino hacia la tierra prometida en el desierto. 40 años de prueba, de purificación, de preparación para entrar a la tierra prometida que es el cielo. Y también está simbolizada en aquellos 40 días en los cuales el Señor se va al desierto. Esos 40 días en los cuales el Señor ayuna y en los cuales va a ser tentado por el demonio. El demonio no puede nada contra Cristo. El demonio jamás puede vencer a Cristo. Jamás el Señor va a caer en las redes del demonio. Jamás. En este momento, en el Evangelio, el Señor vence al demonio en las 3 tentaciones con las cuales va a tentarnos a todos nosotros también luego el demonio. Primero, Cristo lo vence en el afán de riquezas, de bienes materiales, simbolizados en el pan. Convierte estas piedras en pan. El demonio es muy astuto. Sabe que Cristo, sabe que el Señor tiene hambre. Porque como es perfectamente Dios, también es perfectamente hombre. El demonio aprovecha la debilidad. El demonio es un gran estratega. Y busca el momento justo. Y Cristo lo vence. Luego el demonio lo tienta con el afán de poder. El espíritu del mundo que busca dominar. Y Cristo lo vence. Y finalmente lo tienta con la soberbia, la vanidad de la vida. Lo pone en el pináculo del templo, dice: lárgate de aquí, que tus ángeles te sostengan. Esa soberbia, aun con apariencia de bien. El demonio hasta le cita la Escritura. Y es por eso que hoy, así como el Señor ya ha vencido al demonio en su triple tentación, en el afán de honores, en el afán de riquezas, en la soberbia, en el espíritu del mundo, y Cristo vence al demonio especialmente en su cruz, sin embargo nos toca a nosotros aún también vencer al demonio, cada uno en su vida. El demonio tiene 2 estrategias. A veces la estrategia puede ser visible, pero no le conviene. Él prefiere esconderse y dominar desde lo escondido, desde lo oculto. El demonio puede molestar en lo exterior, pero lo más peligroso que puede hacer el demonio es tentarnos. ¿Qué es la tentación? La tentación significa prueba. Nuestra vida es un tiempo de prueba para ganar el cielo. Estamos en tiempo de prueba. Qué paradoja que cuando alguien se convierte o quiere acercarse a Dios, es cuando le vienen todas las tentaciones. Padre, hasta ayer no sentí ninguna tentación. Ahora me acabo de confesar y siento que el infierno se me viene encima, con tentaciones. Dice la Escritura: hijo mío, dice el Señor, si te dispones a servir al Señor, prepárate para la prueba. Bueno, esa frase de la Escritura también se enmarca en el tiempo de Cuaresma. Es un tiempo de conversión. Conversión significa cambio de vida. Convertirnos significa volvernos. Como el hijo pródigo que recuerda la casa del padre. El hijo pródigo que se acuerdan que estaba cuidando cerdos, degradado, y recuerda la casa del padre. Recuerda el camino hacia la verdadera felicidad. Recuerda ese camino de regreso a la casa del Padre, ese de regreso a Dios. Y dice la Escritura: y volviéndose, se encamina a la casa del Padre. Convertirse significa eso, volverse. Volver a andar el camino de Dios. Eso es la conversión. El Señor permite la tentación en nuestra vida, porque nuestra vida cristiana es un combate, para que peleemos y venzamos. San Agustín decía:
Nadie recibe la corona si no ha vencido. Nadie vence si no lucha. Y nadie lucha si no es tentado. Nadie recibe la corona si no ha vencido. Nadie vence si no lucha. Y nadie lucha si no es tentado. Es por eso que Dios permite que batallemos para que venzamos y que de allí saquemos mérito para el cielo. Por eso no hay que tener miedo a la tentación. A veces alguien podría decir, lo mejor sería que no nos tentara el demonio. Pero como decía San Antonio Abad, decía, si no hubiera tentaciones, nadie se santificaría. Si no habría pruebas, nadie sería santo. Nadie sería santo. Por eso la tentación no deja de ser, por contrapartida, una gracia. Porque es el momento de la prueba. En el Padre Nuestro rezamos diciendo, no nos dejes caer en la tentación, le decimos a Dios. No le decimos, no nos mandes tentaciones, sino, no nos dejes caer. No permitas que caigamos. No permitas que caigamos. Pero en esto, para saber cómo hay que hacer para no caer, la Iglesia nos enseña, Cristo nos enseña. Primero, hay que, así como el demonio es un gran estratega, hay que conocer al enemigo. Muchos dicen hoy que el demonio no existe. Bueno, aquí en este lugar es fácil darse cuenta que el demonio existe. Sin embargo, ¿cuántas veces podemos minusvalorar la maldad del demonio? El demonio quiere nuestra condenación eterna, quiere nuestra alma. Cuando alguien va a un curandero, un brujo, el brujo, que por decirlo así, por cierto es terrible la brujería, un pecado que clama al cielo, un gran engaño, una gran injusticia. Y mucha gente, ¿qué le dice el curandero? Yo te voy a curar, le dice el brujo. Yo te voy a curar. El demonio nunca quiere el bien de una persona. No hay que engañarse. Mucha gente va desesperada al curandero, al brujo, esperando algo bueno. Miren, del demonio no sale nada bueno. Nada bueno sale. Conocer al enemigo. El demonio, dice la Escritura, dice San Pedro, es como un león rugiente, buscando a quien devorar. Es como un león rugiente, hambriento. Sin embargo, no se presenta como un león, se presenta como la serpiente. Sigilosamente, solapado, disfrazado, escondido, así se presenta. Podríamos escarmentar en cabeza ajena viendo un poco la tentación, la primera tentación de la historia, que es la del demonio hacia Eva, hacia Adán y Eva. Se acerca a Eva, se acerca a quien es más débil, no se acerca a Adán, se acerca a Eva. El demonio es el padre de la mentira. Le empieza mintiendo, la primera mentira. Así es toda tentación. Empieza con una mentira. Le dice, ¿es cierto que Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín? Ya les está mintiendo. ¿Cuál fue el error de Eva? Eva, en vez de cortar de plano ese diálogo con la serpiente, que es el demonio, dialoga con la tentación. Y empieza a dialogar. Y le responde, no, Dios nos permitió comer de este árbol, de todos menos de este árbol. Y ya se pone a dialogar con el demonio, como a negociar. Y ahí el demonio es cuando empieza a largar redes y cadenas. Cuando hay tentaciones, el primer consejo es cortar de plano, radicalmente. No dialogar con la tentación. No, es que yo voy a poder. Entonces empezamos a dialogar. Recuerden que el demonio es como un buen sepulturero. Ahora me explico. A Eva le dice, si coméis del árbol, le dice, seréis conocedores del bien y del mal. Le presenta la tentación. Si coméis del árbol, se lo muestra el fruto apetitoso, seréis conocedores del bien y del mal. Le está mintiendo claramente. El demonio, ¿qué hace en la tentación? Es como digo, ¿por qué digo un buen sepulturero? Porque
Vieron que a veces un sepulturero lo que hace es, cuando viene un cadáver, hoy está en muchos lugares, bueno, los arreglan, los maquillan a veces, hasta el punto que hay veces que parecen hasta casi vivos, pero están muertos. La persona está muerta. El demonio hace eso con la tentación, perdón el ejemplo, pero es así. Esconde muerte, esconde muerte. Eva, consciente de la tentación, toma el fruto y se lo da a Adán. Miren, cada pecado nuestro no queda en nosotros. El pecado también causa mal a los que nos rodean. Y luego de todo pecado viene la consecuencia lógica, la desilusión. Dice la Escritura, Adán y Eva comen del fruto prohibido y se dan cuenta, se ven desnudos, despojados. El alma queda vencida, degradada, esclavizada. Aún a veces hay heridas irreparables por el pecado. El mal está hecho. Si bien Dios, en su misericordia, repara nuestros pecados, pero nunca la tentación que se presenta como una aparente felicidad es una gran mentira. El mundo presenta una aparente felicidad. Diversiones, uniones libres, droga, libertad, velocidad, dinero, fama, luces, noche. Y cuando al día siguiente te despiertas, qué desilusión. Recuerdo una vez alguien me decía esto. Teníamos un grupo de jóvenes en el seminario, y iban muchos jóvenes, y hacíamos actividades extrapélicas algunos días, y alguien me decía, padre, qué bueno que yo vuelva a mi casa, y al día siguiente, luego de haber estado aquí y en esas sanas diversiones, me despierto con la conciencia en paz, lo cual no me pasa cuando salgo con lo que estaba acostumbrado a hacer antes. La gran desilusión. Uno se da cuenta ahí que no hay felicidad. El demonio tienta y presenta una aparente felicidad. Por eso el demonio es un gran conocedor de nuestra psicología, es un gran estratega, es un gran mentiroso. Juega con nuestra sensibilidad, es un gran prometedor, juega con nuestras ilusiones. Que cuando tengas ese mejor auto, ahí vas a ser feliz. Que cuando pruebes una droga mayor, ahí sí se te ven los problemas. Que cuando te alcoholices, ahí sí. Que cuando dejes tu familia vas a estar en paz. Mentira, mentira, mentira y más mentira. Pero lo hace. Y lo peor de todo que a veces el ser humano se lo cree. ¿Cuál debe ser nuestra conducta ante la tentación? Primero, dice el Señor, velad. ¿Qué es el velad? Dice, velad y orad, dice el Señor, para no caer en la tentación. Velad y orad. El velad significa todas las cosas humanas que debemos hacer para no caer en la tentación. Primero, ¿qué es velar? Huir de las ocasiones de pecado. Yo puedo confesarme y todo, pero si luego no pongo los medios humanos para no caer, voy a seguir cayendo toda la vida. Por ejemplo, si yo no corto con ciertas malas amistades que me llevan al pecado, si no corto con esta persona que atenta contra mi familia, si no corto con el celular, si no corto con esta aplicación, si no corto con este videojuego, si no corto con lo que fuera, si dejo siempre la televisión prendida en casa, si no pongo los medios, si yo no ordeno mi vida, si no empiezo a tener un orden de vida humano, en mis horarios, en mi orden de vida, ¿cómo quiero después vencer lo otro? Hay que limpiar la casa para ver un poco mejor. El examen de conciencia es muy importante esto. ¿Qué es el examen de conciencia? Es examinarme en qué caigo habitualmente.
Puede ser diario, puede ser en cada confesión. Siempre el examen de conciencia debe ir unido a la confesión. En la confesión voy a encontrarme frente a Cristo, como decíamos el domingo pasado, y a exponerle mi miseria, mis pecados son estos, estos y estos. ¿Qué es lo que me debo corregir? Examen de conciencia. Combatir la pereza. Miren, hay una frase que dice, la pereza es la madre de todos los vicios. El que es perezoso va a caer en la gula, va a caer en la lujuria, va a caer en la ira y en muchos pecados. La pereza es la madre de todos los vicios, es un pecado capital. Y además, cuando estamos perezosos, negligentes, el demonio aprovecha para tentarnos. Miren, hay que hacer una distinción entre lo que es la pereza, pereza es o no hacer lo que debo hacer, o no hacer lo que debo hacer en el momento que lo debo hacer. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Tengo que estudiar. Y yo sé que tengo que estudiar a las 5 de la tarde, porque ya es la hora. Me he hecho ese plan, lo debo hacer. Y en realidad, capaz que después estudio, pero no a las 5. Lo paso, no, a las 8, a las 9, a las 10, a las 12 de la noche. Pero mamá, pero estudié. No fui perezoso. No. Hay pereza, ¿por qué? Porque no se hace al momento que se debe hacer. Hay momentos para algo y momentos para otras cosas. También la pereza es no cumplir mi deber de Estado. Qué hermoso empezar el día venciendo. Parece esto algo muy pequeño, pero el hecho de vencer en la levantada en la mañana, qué importante. Un joven que diga, me levanto cuando suena el despertador. Qué mal hace levantarse ya fracasando, ya. La primera derrota, bueno, y si fracasé, bueno, una Ave María, vamos, de vuelta, a seguir, pero despertarme venciendo, venzo esa tentación de seguir durmiendo y cumplo mi deber. Por amor a Dios, por amor, no es el deber por el deber, es el deber por amor, por amor. También qué importante en este velar, dominar la vista y la imaginación. Muchos pecados entran por la vista, entran por la imaginación. La imaginación, decía Santa Teresa de Jesús, es la loca de la casa. Hay que ponerle orden a la imaginación, que a veces nos lleva, muchos pecados empiezan en la imaginación y terminan en la obra, es lo habitual. Y el demonio tienta en la imaginación, en la sensibilidad. Hasta ahí puede llegar el demonio, a la imaginación, y puede hacer un mal terrible. Velad, y segundo, orad. El que reza se salva, decía San Alfonso María de Ligorio, y el que no reza se condena. Pensemos, ¿qué puedo rezar en esta cuaresma? ¿Qué debo rezar en esta cuaresma? También debo en la oración recurrir al ángel de la guarda, recurrir a la Virgen María, persignarme en la tentación. Durante la tentación hay que resistir, haciendo lo contrario, pensando lo contrario de lo que el demonio me insinúa. Hay algunas tentaciones en las cuales hay que huir, sobre todo las de contra la fe y contra la pureza. Son dos temas en los cuales hay que huir. Ahí no se puede dialogar. Hay que huir. Es importante el recurso a los sacramentales. Recuerdo un sacerdote que íbamos muchos jóvenes a dirigirnos con él cuando éramos adolescentes y nos daba siempre el consejo, nos bendecía agua bendita y siempre recuerdo que nos hacía derramar agua bendita en la habitación antes de dormir, por ejemplo. Los sacramentales. También es muy bueno declarar la tentación. Declararla en la confesión. Allí, si vengo una semana muy tentado con un tema, me confieso, pido perdón por mis pecados y se puede decir, Padre, estoy tentado en tal pecado, lo declaro en confesión. Y ahí el demonio se fuma. Me queda una cosa más para conocer cómo obra el demonio, que esto saberlo. El demonio es
Se pone 3 ejemplos, pone San Ignacio de Loyola. El demonio obra como una estratega. Una estratega que hace, en una ciudad fortificada busca la parte más débil. Si todos tenemos una parte más débil, ahí tenemos que apuntar. Cuando nos confesemos, hagamos nuestro examen de conciencia sobre cómo ando en mi parte más débil. Segundo, el demonio obra, dice San Ignacio, como una mujer en ira, dice San Ignacio. Lo dice San Ignacio. ¿Qué dice? Cuando una mujer se enoja, dice, si una mujer así furiosa, dice San Ignacio, dice el varón, dice, debe poner rostro, dice, porque si no la mujer... Entonces dice, así hay que hacer con el demonio, dice San Ignacio. Dice, el demonio obra así. Si uno remisamente como que se echa para atrás, el demonio avanza. Entonces hay que cortar radicalmente. Y si también el demonio obra como el vano enamorado. ¿Qué hace un enamorado engañoso y malo? Le dice a la niña, no digas nada a tus padres, no digas nada, cállate, no digas nada a tus padres. Bueno, es por eso que es muy importante, esto se aplica para cuando un alma que está tentada debe, en confesión, declarar al sacerdote, Padre, tengo esta tentación para que se vaya. Y el demonio va a decir, no digas nada, no digas nada, no digas nada. Entonces cuando uno va y en confesión lo declara, el demonio pierde fuerza. Bueno, finalmente, luego en la tentación, lo más importante, tal vez esto es lo más importante de todo, que para vencer las tentaciones hay que ser humilde. Porque uno dice, bueno, Padre, voy a hacer todo lo que me dijo. Pero recordemos que somos tan poca cosa que si creemos que por nuestras fuerzas vamos a vencer, estamos fritos. San Felipe Neri decía, Señor, decía, no me sueltes, porque si me sueltas, te traicionaré. Señor, no me sueltes. Decía San Felipe Neri, Señor, no me sueltes, porque si me sueltas me haré musulmán. Decía San Felipe Neri. Y si tenemos la desgracia de caer, con un sacerdote muy bueno, muy santito, ya falleció, nos decía a los jóvenes, peleen. Y si alguno cae, un Ave María, a confesarse y a seguir peleando. Porque santo no va a ser el que nunca caiga, sino el que, si cayó, se levante. Si cayó, se levante. Recordemos que San Pedro creció mucho más en santidad por su humildad que aún antes de haber caído. Dios nos conceda la gracia de que jamás caigamos. Pidamos esa gracia. Señor, no me sueltes porque puedo traicionarte. Señor, hazme humilde, porque el día que pensemos que podemos por nuestras fuerzas, ese día seremos los más débiles. El día que pensemos, Señor, yo ya soy fuerte, ese día seremos los más débiles. Ese día estamos indefensos ante el demonio. Y sepamos que Dios jamás va a permitir que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Pidamos en este día que Dios nos conceda la gracia de ser buenos combatientes. Como dice el libro de Job, milicia es la vida del hombre sobre la tierra. Vale la pena esta lucha. Vale la pena llegar al cielo luego de haber luchado y vencido. Recordemos siempre que la misericordia de Dios se manifiesta en el perdón, pero también se manifiesta cada vez que nos da la gracia de no caer. Por eso esa gratitud. Pidamos la gracia de ser buenos combatientes contra el demonio, contra el mundo que también nos tienta, contra la carne, contra nuestra propia concupiscencia desordenada, para recibir el día que Dios nos llama a su presencia, aquellas palabras y aquella corona, palabras que dicen, siervo bueno y fiel, pasa al banquete de tu Señor. Y que nos exhorten las palabras del Apocalipsis.
cuando nos dice a toda la iglesia: sé fiel, sé fiel, sé fiel hasta la muerte y os daré la corona de la gloria. Que la Virgen nos cubra con su manto, que la Virgen no permita que caigamos, que la Virgen nos ayude en nuestra lucha y que la Virgen sea quien nos reciba en sus brazos maternales en el cielo, luego de haber luchado y por la gracia de Dios vencido. Ave María Purísima.